Así que, oración, permítanme orar para poner este momento de estudio en las manos que estás en el cielo. Te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos has permitido, Señor, una semana más en la cual estamos inmersos en nuestras actividades, pero también, Señor, tenemos la oportunidad de seguir para servirte. Así que te pido de manera muy especial que en este momento habremos de dar inicio a la clase, podamos contar con tu dirección, con la fortaleza de tu Espíritu Santo, con la claridad, Señor, que tú nos puedes otorgar para poder comprender aquello que tienes preparado para mis hermanos en esta clase. Así que te suplico tu bendición en sus vidas y en sus hogares, en sus ministerios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias a Dios que eh, tenemos la oportunidad una semana más de saludarnos, y de manera particular, pues hoy vamos a tener nuestra tercera clase, ¿sí? Y me voy a permitir compartir con ustedes eh, la diapositiva, la presentación. Bueno, esta es la clase número 3, hermanos, como lugar de encuentro con Dios, ¿sí? La primera parte, el día jueves tendremos la segunda parte de esta temática. Y pues hablar de nuestra liturgia, hermanos, es hablar de lugares en donde nosotros adoramos a Dios. Y bueno, vamos a tratar de como de rastrear, de investigar, de poder ubicar desde la antigüedad cómo surge esta noción, ¿no? De un lugar sagrado para adorar a Dios. Y esta va a ser la agenda de nuestra clase para el día de hoy. Vamos a, vamos a iniciar con la pregunta, con la retroalimentación. La retroalimentación es qué hicimos la clase anterior. Después vamos a pasar a la clase propiamente con una introducción. Después vamos a ver los temas que aquí tenemos: el espacio sagrado como categoría religiosa, el espacio sagrado natural, el espacio sagrado artificial, el templo como un espacio sagrado, experiencia religiosa, el monte Sinaí como espacio sagrado, el misterio de la ubicación del monte Sinaí, el tabernáculo del desierto, la arquitectura del tabernáculo, y por último vamos a ubicar el tema de las funciones del tabernáculo. Pues en caso de no agotarse la temática, hermanos, en esta clase, bueno, vamos a retomarlo para la siguiente. Ya les comentaba que, de hecho, hoy es la primera parte de esta temática, que nos va a ocupar las clases 3 y 4. Pero vamos a comenzar con la retroalimentación respecto a la clase pasada. Y la pregunta es, hermanos,
¿qué hicimos la clase anterior? Ustedes recordarán, me gustaría escuchar algunas opiniones, algunos comentarios que ustedes tengan a bien hacer sobre la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase anterior? Adelante, hermano Mario. Bueno, permiso. A mí por ahí lo que más me quedó es un poco lo que fue, lo que hablamos de la historia, un poco de la liturgia en los inicios de la iglesia primitiva, que se tomó un poco lo que era la liturgia del pueblo de Israel y se fueron incorporando algunos símbolos, por ejemplo, también la consagración de personas, cantos, fueron agregándose cosas y, y después más adelante en la Edad Media, cuando con la Iglesia Católica un poco se fue dejando de lado la participación más que nada de la gente, ¿no es cierto? Las celebraciones de la misa por ahí se convirtieron en de donde se predicaba más sobre las reglas de la iglesia que realmente la palabra y la liturgia en sí era por ahí era eh, contraria a la gente pobre, ¿no es cierto?, que había en la época. Lo que sucedían, se veía por ahí mucho glamour, por así decirlo, en la liturgia, al contrario de pobreza que vivía la mayoría de la gente que no podía participar prácticamente de las celebraciones, y eso cambió nuevamente después con la reforma protestante, ¿no es cierto?, donde se le dio nuevamente a a la palabra el lugar central en los cultos, y ahí también empezaron a surgir diferentes tipos de celebraciones en diferentes iglesias, hasta llegando a nuestra época, donde estamos en una época de celebración que me quedó eh, muy grabado, pasando a ser una época de celebridad, donde los cultos muestran por ahí a los pastores o a los predicadores como estrellas y se montan shows y ya también se está yendo al siguiente extremo, ¿no es cierto? Por ahí eso es lo que más me quedó grabado de la clase pasada. Muchas gracias, hermano Mario. Gracias por la retroalimentación muy completa. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Alguien más que quiera comentarnos respecto a la clase anterior? ¿Qué hicimos la clase anterior? Adelante, hermana Norma. Un gusto saludarla también. Ya la Hola, extrañaba, no la pastor. había visto. ¿Cómo está usted? Yo veo las clases cuando no puedo, veo grabadas las clases. Sí, pastor, me gustó mucho cuando se puso en orden, después cuando Jesús ya tenía resucitado y se fue escribiendo cómo pusieron en orden la iglesia, porque había como un desorden todo hasta que todo se ubica para que salgan los cultos, ¿no? Porque había profecía, habría muchas cosas y ahí generaba un desorden y ahí de a poquito se fue poniendo orden sobre todo eso. Pero también cómo afecta cuando el culto no es espiritual, porque afecta a la iglesia. Cuando, como decía Mario también sobre las estrellas, pero también cuando no hay preparación y el Espíritu Santo no fluye, vamos a decir, porque también sabemos que hay personas que vienen con muchas necesidades y también, vamos a decir, no es solamente una liturgia, sino que son personas y hay necesidades atrás de todo eso. Hay personas que necesitan también eso, ¿no? Ser llenados del Espíritu Santo para poder seguir una vida buena, una semana buena, ¿no? Sabemos que no tiene que ser espiritual el culto, tanto en las alabanzas, en la predicación de la palabra, no nos podemos dejar desenfocarnos, ¿no? En la oración es todo un complemento de muchas cosas que van formando un buen culto, como decía Jesús, los verdaderos adoradores, ¿no?
Me gustó mucho eso, donde la pandemia hizo eso, ¿no? Como la pandemia, como usted decía, ¿no? La pandemia seleccionó, el que se afirmó, y el que venía débil se vio que cayó, ¿vio? Eso generó el post pandemia, ¿no? Muchas Muy bueno, gracias, muy hermana lindo. Norma. Muchas gracias, hermana, por su participación. Y bueno, el tiempo de pandemia fue para nosotros un tamiz muy fuerte para poder poner sobre la balanza muchas de nuestras prácticas. Y en eso estamos, ¿verdad? Hermana Esmeralda, después hermana Esther y después el hermano Juan Macri. En ese orden, hermanos. Este, Algo que a mí me llamaba la atención de la clase pasada, era en cuanto a que en la Reforma Protestante, ya lo central ya no era el culto y la predicación le dan más, más relevancia, más importancia. Pero cuando la Iglesia Católica sale, este, con más fuerza, ahora hasta la cena del Señor se convierte ahora en una simple misa, ¿no? Muchas cosas se van modificando conforme las épocas y las situaciones. Y algo también que comentaba mi hermana Norma en cuanto a la pandemia, yo recuerdo que simplemente nuestra iglesia, pues antes de la pandemia había muchas reglas que incluso, pues el que usaba teléfonos dentro del servicio, la Biblia digitalizada, era sancionado o por lo menos reprendido, ¿no? Y ahora en estos tiempos, pues es muy común ver que hay un servicio en línea, que podemos conectarnos hasta con otros hermanos de otros países. Muchos tenemos la aplicación de no nada más de una Biblia, sino de 2 o 3 Biblias en el celular, y que pues ahora ya no nos ponen esos letreros en las iglesias donde decía que Dios no nos llamaba por medio del celular y que lo teníamos que tener apagado. Ahora pues es muy fácil encontrar a los hermanos pues leyendo su Biblia ahí de manera digital. Y pues ha habido muchos cambios a través de toda la historia. Sí, muchas gracias, hermana Esme. Cambiaron las cosas porque ahora hay quienes dicen que los adolescentes y los niños salvaron la iglesia en el sentido de que ellos fueron los que tuvieron que enseñar a los adultos y a los abuelos a usar Facebook, a usar YouTube, a usar Zoom, ¿no? Que fue lo que ahora pues hemos incorporado de una manera importante a nuestra vida de fe. Hermana Esther, gracias, hermana Esme. Eh, Adelante, hermana Esther. Creo que no está la hermana, el hermano Juan, adelante. Pastor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Eh, Surgió, no sé si una duda, pero capaz como usted dio unos ejemplos cuando estábamos viendo sobre el culto cristiano y la pandemia, y luego tanto como se podría decir, ¿no? Nos benefició, como también en otros puntos de vista capaz nos perjudicó o nos golpeó capaz más fuerte. Y, y mi pregunta va, según sería después de la pandemia, ¿qué tipo de niveles de santidad estamos manejando en comparación a como usted lo había planteado en la clase, los niveles de santidad de Israel, ¿no? De los que ellos tenían. ¿Y qué tipo de niveles de santidad hoy se podría decir que, o sea, tanto en el mal sentido como en el bueno sentido, se está manejando, no sé, hoy día en lo que serían las comunidades religiosas, como para saber si estamos todos iguales o no? Sí, hermano Juan, muchas gracias por la pregunta. En realidad, el concepto de santidad de la religión israelita eh,
de alguna manera sí lo hemos heredado algunas cosas, pero en el Nuevo Testamento se descartan, por cierto, ¿no? Por ejemplo, hablando de la santidad de los lugares, pues en la idea de ellos, ¿no? El lugar más santo era el templo de Jerusalén, el lugar santísimo. Eh, entonces, habría que tener una experiencia en esos lugares para poder experimentar, eh, la realidad de Dios. Y precisamente es lo que vimos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana. Y Jesús le dijo, el día vendrá, la hora vendrá en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Es decir, ya no vamos a estar con ese concepto de santidad de un lugar especial en la tierra, ¿sí? Sino que la santidad tiene que ver con nuestra relación con Jesús, con la relación que tenemos con el Padre a través de Jesús. Y tú puedes tener una relación con Dios, una relación en santidad con Dios, aunque nunca en la vida conozcas Jerusalén, por poner un ejemplo, ¿no? Si lo vas a conocer, qué bueno, ¿verdad? Como algo turístico, pero no es necesario para tener una relación con Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, sí, Y así los otros conceptos, ¿no? O sea, los conceptos, por ejemplo, de que había personas especiales que podían tener eh, una relación especial con Dios mejor que el resto de los demás, pues eso tampoco aplica actualmente, porque hoy todos nosotros podemos tener una relación con Dios a través de Jesús. Es decir, bueno, hay un concepto de santidad, pero es distinto al que manejó el pueblo de Israel, ¿sí? Pero si hay una santificación que yo diría tendría que ver en el sentido moral, en cuanto eh, a la selección de Dios, ¿verdad? Pues es por la gracia también. Pero para mí fue importante que exponer el tema de la santidad en ese contexto, porque todavía, hermanos, por ejemplo, esta semana vamos a hablar acerca de los lugares sagrados y después vamos a hablar de los sacrificios del Antiguo Testamento y entender el concepto de santidad del Antiguo Testamento nos va a servir para poder comprender por qué los antiguos israelitas comprendían las cosas como las comprendían, básicamente, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer ya una distinción eh, en el sentido de lo que a nuestro lente evangélico constituye como tal. Bueno, es lo que podría decir y yo espero que en el transcurso de la clase, pues más cuestiones que pudieran ser como alguna duda o alguna inquietud puedan ser, puedan ser aclaradas, mis hermanos. Mi hermana Esther, no sé si quiere aprovechar para hacer su comentario también. Gracias, hermano Juan. Sí, buenas tardes. Bueno, yo justamente quería comentar que la liturgia en el pueblo de Israel se centraba, todas las costumbres que ellos tenían para la celebración, la liturgia venía a ser, tenían muchas cosas, pero lo central era la santidad. Todo apuntaba a que ellos tengan esa reverencia en la celebración de los cultos o de las reuniones que tenían. Y que eso está hasta hoy. Y es nuestro deber y también estamos siempre dispuestos a tener ese momento que nuestra vida también tenga una dedicación y estar apartados para la celebración de nuestros cultos en santidad, ¿no? Estar apartados especialmente para dedicar la adoración a Dios.
Y bueno, quería también comentar que, bueno, en la actualidad hay nuevas formas de liturgia eh, que se van añadiendo, y algo que habíamos comentado en la clase, que se van teniendo en cuenta eh, por ahí los dones que descubrimos tener y con eso aplicamos en los cultos distintas actividades. Ejemplo, la música o, bueno, lectura, podría ser enseñanza, etcétera. Muy bien, muchas gracias por su comentario, hermana Esther. Y mi hermana Brenda. Adelante, hermana Brenda. Buenas tardes, paz, queridos hermanos. Bueno, la apreciación que me gustaría hacer es en base de lo que sería el Pentateuco, ¿no? Lo que se habló por ahí de que esta organización de los libros permitía mantener en la mitad, digamos, al libro de Levítico. Sería el centro de la Torá, era el libro de Levítico. Y que sería como el más importante porque describe la relación litúrgica de Dios con Israel. Y bueno, también lo que el versículo que está en la mitad de Levítico, que era Levítico 19:2, que dice, di a la congregación de Israel, sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Bueno, me parece muy interesante esto de que justo a la mitad de todo ahí como para estar bien atentos, ¿no? de eso. Muchas gracias, hermana Brenda. Muchas gracias a todos por su participación, por la retroalimentación. Y bueno, bendigo mucho a Dios que de las clases todos hemos encontrado algunos aspectos, algunos puntos que nos han llamado o que les han llamado más la atención. Pues vamos a pasar a la presentación ya propiamente de esta clase, mis hermanos. Y voy nuevamente a compartir la pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla, hermanos? Sí, muy bien, muchas gracias. Todos nosotros nos congregamos, hermanos, asistimos a una localidad y sin duda el templo, el santuario, el lugar de reunión para nosotros, pues es un lugar muy especial, un lugar entrañable donde hemos tenido de las más importantes experiencias de fe en nuestra vida. Seguramente las hemos tenido en el templo, hermanos. Hoy no es tan común, hermanos, hoy en día, por lo menos aquí en México, pero hubo una época en la que dentro del recinto, en el lugar en donde se encuentra el púlpito, se le llamaba altar. Entonces, era el altar. Y cuando había llamados de oración, el predicador o quien estaba al frente hacía un llamado: acércate al altar. Argentina también se le denomina así, hermanos, o se le denominaba en algún momento. Y Sí, en un momento se le decía así. se le decía altar, ¿no? Ya, y hemos pasado al otro extremo, ¿no? Ya hoy en día muchos dicen nada más pasar al frente, ¿verdad? Y otros dicen pasen al escenario, ¿no? Ya eso como si fuera un cine o un teatro. Bueno, pero me refiero al hecho de que ¿por qué le llamábamos altar? ¿No? ¿Por qué le llamábamos altar? Y hay algunas congregaciones todavía, son las menos, por cierto,
que tenían como una especie de, como de rejita, ¿verdad? Como una, que no permitía el acceso, o sea, estaba cerrado y solamente algunas personas podían acceder a ese espacio, ¿no? De alguna manera era como hacer una asimilación, así como en el templo de Israel o en el templo de Jerusalén o en el tabernáculo, solamente los sacerdotes podían acceder a ciertas áreas. La idea era, ¿verdad?, que a esa parte del templo o a esa parte del santuario solamente podían acceder ciertas personas, que generalmente era el pastor o el copastor o algún ministro. Les estoy hablando de hace algunos años, ¿no? Sí. Y bueno, ¿de dónde vienen estas ideas? Pues vienen de una comprensión, ¿sí? Pero ¿de dónde vienen nuestras comprensiones, hermanos? Bueno, pues hoy vamos a aprender algunas cosas que nos van a ayudar a entender. Y bueno, no las vamos a acabar hoy, pero yo creo que sí vamos a empezar a comprender algunas cosas realmente importantes en cuanto a nuestros santuarios, en cuanto a nuestros templos. Y bueno, pues así se llama esta clase, el concepto de templo como un lugar de encuentro con Dios. Voy a empezar diciendo, hermanos, que Dios no necesita ningún espacio como condición esencial para su existencia. En su caso, hermanos, el mundo y su existir son uno. Pero en cuanto al ser humano se refiere, nosotros sí necesitamos de un espacio físico para vivir y para movilizarnos. ¿Sí? Y para entender todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el espacio físico, con un traslado, pues nosotros necesitamos tener algunas condiciones psicofisiológicas básicas, hermanos. Necesitamos, por ejemplo, tener una percepción para saber en dónde estamos. Necesitamos tener un sentido de la orientación precisamente para poder dirigirnos hacia donde necesitamos estar. Y necesitamos una conceptualización abstracta del espacio, hermanos. Estoy en Misiones, estoy en Tlaxcala, estoy en Buenos Aires, estoy en México, ¿sí? Necesitamos tener esas capacidades para poder comprender el espacio en el cual nosotros nos movemos. Pero hay una categoría, hermanos, del espacio, que es la categoría religiosa, ¿sí? Pasa lo siguiente, hermanos, que la percepción del espacio varía de persona a persona y varía de sociedad a sociedad, ¿sí? Es decir, que nosotros experimentamos el espacio de una manera subjetiva. Dos personas pueden estar en un mismo lugar, pero una persona puede estar contenta de estar en ese lugar y otra persona puede estar molesta o puede estar triste de estar en el mismo lugar. Es decir, como seres humanos, no solamente tenemos el sentido de la ubicación, sino que tenemos una percepción sobre los espacios, ¿sí? De tal suerte, hermanos, que en la historia del ser humano, la orientación de los hombres en el espacio está relacionada no solo con los sitios cercanos, sino con aquellos sitios que se encuentran más allá de la experiencia inmediata, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando alguien fallece dicen, ya está en el cielo. ¿Y a qué se refieren cuando dicen ya está en el cielo? ¿No?
o la gente de hace muchos años, de hace muchos siglos, creían en el limbo, ¿no? Y nosotros sabemos que el limbo pues no existe, pero bueno, eh, el espacio sagrado como una categoría religiosa. La experiencia religiosa distingue entre el espacio sagrado y el espacio profano, hermanos. ¿Cuál es el origen de esta distinción básica del espacio? ¿Qué lleva al hombre a experimentar un sitio como específico y calificado, distinguiéndolo de un espacio neutral y amorfo? Pues una respuesta la podemos hallar en la sociedad. Con la lectura, hermanos, del lado que está todo en amarillo es la lectura de Éxodo 3, del 1 al 5. Si me pueden apoyar, se los voy a agradecer. Permiso. Hermana Brenda, ¿nos puede apoyar, por favor? Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver ese extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques así aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Bueno, esta historia ya la hemos leído en muchas ocasiones, hermanos. De hecho, es un relato de llamamiento, ¿verdad? En donde vemos cómo Dios llama a Moisés para su obra, para su servicio. Pero hoy vamos a enfocarnos, hermanos, de llamamiento, y esa es la intención original de esa historia. Lo vamos a ubicar desde el sentido de que según este relato, el sitio en cuestión donde hay esta manifestación de la zarza ardiente, perdón, era un sitio originalmente profano, un sitio, al decir que es homogéneo y descalificado, es un sitio como cualquier otro, hermanos. Pero ese sitio se transformó en tierra sagrada, ¿sí? Aun cuando el texto bíblico califica el sitio de Horeb como la montaña de Dios, la lógica del relato presupone que antes de la revelación de Yahvé, Moisés consideraba el lugar como profano. Este presupuesto de Moisés explica su sorpresa al ver que la zarza no se... Está apagado su micrófono, profesor. Perdón, muchas gracias, hermano Mario. Es decir,
que según este relato del libro de Éxodo, Moisés estuvo en esa región durante 40 años. Y durante todo ese tiempo, en Madián, ¿verdad? Él cuidó las ovejas de Jetro, de su suegro, y seguramente estuvo en ese lugar y en las cercanías de ese lugar en muchas ocasiones, hermanos. Pero la que nos narra Éxodo capítulo 3 es una muy especial, porque en ese momento él recibe el llamamiento de parte de Dios. Pero al haber en ese lugar una manifestación de Dios, una manifestación de lo divino, ese lugar pasa de ser un lugar como cualquier otro, ¿verdad? A ser, como lo dice la palabra, un lugar sagrado, una tierra sagrada, ¿sí? ¿Qué hizo que ese lugar fuera sagrado, hermanos? Lo que allí acababa de ocurrir. ¿Sí me explico, hermanos? Lo que allí ocurrió, ¿sí? Ahora bien, esta no fue la única ocasión, hermanos, que algo así sucedió. Quizás recuerden ustedes que en el libro de su hermano Esaú, y en camino a la tierra de su madre, él tuvo un sueño, ¿verdad? Y en ese sueño él vio una escalera y vio a los ángeles de Dios que subían y descendían. Cuando Jacob despierta de ese sueño, hermanos, ¿recuerdan ustedes qué sucedió, hermanos? ¿Qué pasó en ese momento? Jacob consagró ese lugar, dice el texto bíblico, y le llamó Betel y dijo, casa de Dios es este lugar. Ese lugar no tenía nada de especial, hermanos, pero como Jacob tuvo allí mismo una manifestación divina, bueno, ese lugar también se considera como sagrado. ¿Vamos bien, hermanos? Quiero así como, quiero ser muy preciso para que podamos ir comprendiendo muy bien este tema de los espacios sagrados, ¿no? Este fenómeno es del ser humano. Nosotros los seres humanos somos quienes le damos un valor o entendemos, ¿verdad?, que ciertos lugares para nosotros tienen un valor como lugares sagrados. Ahora bien, se pueden distinguir dos categorías básicas de espacios sagrados. Por un lado, hermanos, están los lugares naturales, como es el caso de los bosques, roquedales y montañas, cuyo carácter terrible, imponente, singular, manifiestan la presencia del poder, ¿verdad? Vale la pena leer y considerar lo que escribió Séneca, aquel filósofo griego, hermanos, y es que esto de los espacios sagrados, hermanos, no fue algo único de la historia de Israel, hermanos. Cada sociedad, cada civilización llegó a considerar ciertos lugares como espacios sagrados. Séneca escribió, si te acercas a un bosque que se distingue por numerosos árboles antiguos inusitadamente altos, y en el cual la sombra de las ramas que se entrelazan provoca la impresión de la techumbre celeste, la esbelta altura de los árboles, la oscuridad misteriosa del lugar, la admiración por la sombra tan evidentemente espesa e ininterrumpida, despierta en ti la fe en una divinidad. Y cuando una profunda gruta penetra en la montaña bajo las rocas que penden sobre ella, no hecha por el hombre, sino horadada por las fuerzas de la naturaleza, hasta ese punto lejano tu alma se estremecerá con el presentimiento de lo divino, ¿sí? Entonces, bueno, es importante considerar este tipo de pensamientos o de testimonios, porque básicamente, hermanos, en todas las civilizaciones vamos a encontrar esta característica. Los seres humanos le
le dan a ciertos lugares una importancia, ¿verdad? Según algunos suponen, hermanos, las cavernas habrían funcionado ya en la época prehistórica como morada y lugar de renacimiento espiritual. Hay quienes piensan que fueron las cavernas uno de los primeros lugares, santuarios, en la historia del ser humano, ¿sí? Y, por ejemplo, encontramos vestigios en España, en las cuevas de Altamira. En Francia también, hermanos, encontramos que hay cuevas con arte rupestre y se cree, ¿verdad?, que había un trasfondo religioso también detrás de todo esto. Pero vamos a ver la otra categoría. Recuerden que hay dos categorías de lugares sagrados o de espacios sagrados: los espacios naturales y los espacios sagrados, el espacio sagrado artificial, hermanos, ¿sí? Esa es otra categoría. ¿Y por qué artificial, hermanos? Pues porque es un espacio sagrado construido por el hombre, ¿sí? A eso nos referimos con espacio sagrado artificial, a un espacio sagrado construido por el ser humano, ¿sí? Pero, aunque son santuarios artificiales o espacios sagrados artificiales, el lugar de erección de un santuario no es arbitrario, hermanos. O sea, no es porque alguien dijo deliberadamente, aquí vamos a poner un santuario y luego lo vamos a hacer en este otro lugar, ¿no? Sino que el lugar en donde se erige un santuario es el resultado, hermanos, de una experiencia religiosa, ¿sí? Y un ejemplo en este sentido lo encontramos en el relato que ya les había comentado, hermanos, ¿sí? Génesis capítulo 28, del verso 10 al verso 19. Bueno, ¿alguien lo puede leer, hermanos? Génesis 28, del 10 al 19. Yo lo voy a leer, dice así: Jacob salió de Beerseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, y más adelante, y despertó Jacob de su sueño y dijo, sí, pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantándose Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, le erigió como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Bueno, de acuerdo con la narración, hermanos, entonces, el que inicialmente era un sitio profano, hermanos, se transformó en un lugar sagrado, debido a la revelación de Dios a Jacob. Este descubrimiento inesperado de la presencia divina en el sitio llevó al patriarca a erigir una simple piedra. Una piedra, hermanos, que la noche anterior le había servido como almohada, pero que ahora, al ser consagrada con aceite, hermanos, esterilización metafórica de la presencia divina en el lugar, ¿sí? Así que en ese sentido, hermanos, este pilar consagrado podría ser calificado
a los vallados, a los muros, a las cercas de piedra presentes en otros sitios sagrados, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos como el de Göbekli Tepe en Turquía, que se cree, hermanos, que este es el santuario más antiguo del cual se tienen vestigios históricos. O como el famoso Stonehenge en Inglaterra, hermanos. Y después, hermanos, con el devenir de las tecnologías, pues los santuarios fueron pirámides. Hoy tenemos sinagogas. Mezquitas. Catedrales, etcétera. ¿Sí? Bueno, básicamente, hermanos, entonces, para poder pasar ya al siguiente tópico, al siguiente tema, que es el del templo como un espacio sagrado, hermanos. Pues básicamente tenemos que hay dos tipos de lugares sagrados. Los lugares sagrados que son naturales, ¿sí? Y aquellos que son artificiales. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte, hermanos? Espacios sagrados naturales y espacios sagrados artificiales. Y los artificiales son todo aquello que ya tiene que ver con la mano del ser humano para su construcción, desde una piedra, desde un altar, una pirámide, una sinagoga, un templo, etcétera, hasta nuestros días. Y en ese sentido vamos a pasar ahora a ver ya el templo como un lugar sagrado. Regreso a la diapositiva. El templo como un espacio sagrado. Bien. Desde la más remota antigüedad, los templos constituyen una institución omnipresente en las civilizaciones, es decir, todas las civilizaciones tuvieron templos, tuvieron lugares de adoración, hermanos. En algunos casos, estos edificios sagrados pudieron ser simplemente chozas de barro o tiendas de piel, y en otros fueron edificios suntuosos de piedra, de madera, de mármol, enchapados con metales preciosos. A veces los santuarios son construidos en el llano o a las orillas de un río, y otras veces sobre montañas o terrenos pedregosos. En algunas culturas, los templos pueden ser edificios bajos y modestos, y en otras construcciones elevadas y monumentales. Pero sean cuales fueren sus características arquitectónicas, en todos los casos, estas construcciones religiosas son erigidas para servir como lugares de comunicación con la divinidad, para transformar con su poder sobrehumano la vida, tanto a nivel físico, material o espiritual,
y para funcionar también, hermanos, como íconos del mundo, ¿sí? De manera que son una metáfora dentro del mundo, hermanos. Ahora, centrándonos en los testimonios arqueológicos de los templos en la región del Antiguo Oriente, una reseña rápida nos revela que los hombres construyeron en el pasado distintos tipos de santuarios, ¿sí? Y por un lado encontramos aquellos que fueron santuarios escalonados o en forma de pirámide o de torre, ¿verdad? Conocidos como sigurat en acadio, hermanos. Eran una especie de montañas artificiales, si podríamos llamarles de alguna manera, inspiradas en las montañas. Ustedes, bueno, hay una relación, incluso en la Biblia, hermanos, en donde se relaciona la divinidad con las montañas. La gente de la antigüedad creía que en las montañas se tenía un encuentro con lo divino, con el ser divino, ¿sí? Y por el otro lado, hermanos, tenemos los santuarios de forma rectangular o alargados. Y de manera importante, hermanos, primero el tabernáculo y después el templo de Jerusalén tuvieron estas características, hermanos, pero estas características son compartidas con otro tipo de santuarios en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí encontramos un sigurat de Ur, ¿verdad? Son esos templos escalonados, una especie de montaña artificial. Esta es una reconstrucción hipotética de un templo en Mesopotamia, el templo de Eridu. Bueno, un relato de la Biblia, ¿verdad? Generalmente nos hace pensar en la Torre de Babel también. Cada uno de estos templos tenía la función de hacer subir a los prosélitos, ¿verdad? Tenían que escalar, tenían que subir. El punto más alto era el punto pleno de encuentro con la divinidad, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos los templos en forma rectangular alargada, ¿sí? Y estos santuarios, hermanos, estaban destinados a introducir a los fieles en el mundo de lo sagrado, ¿sí? Estaban construidos siguiendo generalmente un plan común, es decir, que a medida que el fiel avanzaba en el espacio, las habitaciones se iban reduciendo en tamaño y la oscuridad iba en aumento, creando una atmósfera dramática y misteriosa hasta llegar a la última habitación, el Santo de los Santos, el lugar de residencia de la divinidad. Uh-huh. Bueno, aquí vemos algunas fotografías ahora de vestigios arqueológicos de este tipo de templos, ¿verdad? Alargados. El interior del templo de Baalbek.
Eh, Siguiendo distintas tradiciones arquitectónicas, hermanos, en ocasiones los templos eran construidos en la cima de las montañas, ¿sí? O en las llanuras, rodeados de jardines o de edificios también, como finalmente también lo fue en Roma, pero la intención en todos los casos, hermanos, era crear en los corazones de los fieles una sensación de admiración y de pavor a la vez, porque estos edificios, para quienes los construían, eran algo más que un espacio, hermanos, ¿sí? Eran lugares en donde ellos sentían o creían que estaba representada la divinidad en esos lugares, ¿sí? Ahora yo les pregunto, hermanos, es una pregunta, cómo son nuestros templos o cómo son sus templos, hermanos? ¿Son hacia arriba o son alargados? Alargados, más que nada. ¿Y por qué? Buena pregunta. Bueno, son las preguntas que nos tenemos que hacer. No tenemos que decir que esté mal, pero es decir, lo que hoy ya fue anteriormente, hermanos. O sea, es seguir un patrón que Israel incorporó primero en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén y después en la mayoría de los casos de las sinagogas, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos. Y después los templos en general eh, tienen esa característica, ¿no? De ser lugares alargados, ¿sí? Pero generalmente no nos hemos preguntado por qué, ¿sí? El siguiente punto es el templo en la experiencia religiosa. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han emprendido peregrinaciones a los sitios reconocidos como sagrados y potentes. Estas visitas de los creyentes, hermanos, revelan un sentimiento consciente de que se están acercando cuando van a peregrinar a un lugar en donde de alguna manera sienten que van a tener una experiencia especial con Dios, porque ese lugar es un lugar en donde se siente de manera especial la presencia de Dios, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, los fieles acostumbran visitar los lugares sagrados, tener una experiencia religiosa excelsa y para satisfacer las necesidades más básicas del individuo, tanto en lo físico como en lo espiritual. La visita a los santuarios, sea en fechas determinadas por el ritual o sea por iniciativa individual, tienen un sentido profundo en la vida religiosa de las personas, ¿sí? Bueno, antes de pasar a este otro punto, hermanos, a lo largo del mundo sabemos que hay lugares, hermanos, a donde la gente va y hace una peregrinación, ¿no? Por ejemplo, los judíos del Antiguo Testamento tenían que ir a Jerusalén a adorar, a celebrar la fiesta. En el Nuevo Testamento lo hacían también, pero también vemos, por ejemplo, que los musulmanes también tienen lugares que tienen que visitar y los católicos también lo hacen, hermanos. Los católicos en diferentes lugares del mundo tienen santuarios a donde ellos van y hacen una peregrinación y son lugares sagrados para ellos, ¿no? La pregunta sería, ¿y nosotros a dónde tenemos que ir, hermanos? ¿Cuál es nuestra idea de espacio sagrado? ¿Qué diríamos nosotros?
5 Sí metros pueden hasta comentar. orar. Perdón, hermano. Sí, tenemos que decir por nuestro espacio sagrado son 5 metros, capaz vamos hasta la pieza muchas veces a orar o tenemos así nuestros lugares. Se podría, mucho, es muy común siempre a veces orar en la pieza o no sé, donde cada uno tenga su preferencia, ¿no? Sí, claro. Gracias, hermano Juan. Nosotros entendemos que realmente no necesitamos hacer una peregrinación, ¿verdad? Si queremos conocer, está bien, pero realmente para tener una experiencia con Dios, no necesitamos ir a un lugar en especial, a un lugar en particular, para tener esa experiencia con Dios. Pero debemos de entender que en la antigüedad sí era así, y que cuando el Antiguo Testamento nos habla de lugares sagrados, eran lugares en donde los antiguos israelitas, los patriarcas y sus descendientes tuvieron experiencias con Dios, ¿sí? Y la religión de Israel, hermanos, en muchos sentidos fue una religión de ir a los lugares sagrados, ¿sí? Por ejemplo, el primer libro de Samuel inicia con una hermosa historia en donde un hombre llamado Elicana iba con su familia cada año a un santuario, hermanos, para adorar a Dios. Cada año iba, ¿sí? Eh, esto después fue cambiando, fue evolucionando, y ahorita lo vamos lo vamos a ir viendo ya más en el sentido de la religión de Israel. Pero ahorita lo que estamos viendo es cómo el concepto de espacio sagrado y el concepto de templo de la religión de Israel no fue un concepto original de ellos, sino que fue un concepto que de alguna manera ellos heredaron. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando Dios mismo dice que un templo no puede contenerlo, ¿verdad? Su gloria, su presencia no puede ser contenida en un templo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a tener un receso, hermanos. Vamos a darnos 10 minutos y bueno, regresamos. Y si tienen ustedes alguna pregunta, la retomamos para que quede todo lo más claro posible. ¿Sí? Ahorita nos vemos otra vez.